Listo, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, les voy a seguir explicando con lo que nos quedamos en la clase. Justamente nosotros vamos a utilizar el programa de Access. Ya esta no es nuestra pantalla principal donde tenemos base de datos en blanco. Entonces vamos a crear nuestra propia base de datos, ¿ya? Donde aquí vamos a, nuestra base del día de hoy se va a llamar pongámosle ejercicio número 1, ¿ya? Listo, voy a mandar a crear. Ah, perdón, justo en la carpetita donde estaba, también pueden identificar exactamente dónde quieren ustedes que se guarde. Yo aquí dice que está ubicado en usuario, documentos, ejercicios. El documento se me ha guardado, ustedes pueden ponerlo en el escritorio, etcétera, como vieron en la carpetita, para poner la ubicación donde quiero yo que se establezca, pues, dicha tabla. Ahora, como ustedes ven, esta parte ya sale por, eh, digamos, al crear la tabla ya nos da para comenzar a crear las tablas, ¿no es cierto? Pero entonces, Access ya nos ofrece la primera tabla, pero voy a borrar, ¿ya? Voy a cerrar. ¿Y qué pasa si estaría así? Entonces, voy a la parte de crear, ¿ya? Entonces voy donde diseño de tabla, doy un clic y miren, aquí tengo el nombre del campo, el tipo de campo y la descripción opcional que yo necesito, es decir, ahí van a ir los atributos donde yo voy a poner de cada tabla. En este caso, como nosotros teníamos en clase, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí tabla 1 ya le voy a cambiar, se va a llamar, digamos, estudiantes, va a tener su nombre, su apellido, qué tipo de dato y alguna descripción que nosotros tengamos. ¿Ya? Si ustedes ponen en la parte de las propiedades de hoja en la parte, perdón, de hoja de propiedades, les va a salir una pequeña descripción o propiedades de tablas que tienen, ¿ya? Entonces, ahora voy yo netamente acá, voy a concentrarme a los nombres de los nombres de campo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a poner en la primera tabla el nombre de ID estudiantes, ¿ya? Entonces, ID de estudiantes. Y aquí mismo, miren, les dice cuando ustedes le colocan clic aquí cada uno y miren lo que dice. Un nombre de campo puede tener hasta 64, ¿ya? Y justamente me dice aquí. Oh, se me colgó. Ya me dice, hasta puede tener máximo 64 de longitud, incluyendo los espacios. Ya, y en tipo de dato, miren aquí, por ejemplo, tamaño del campo es de 255, el formato, los requerimientos, el modo de ID, la alineación, etcétera. Ya, ahora voy al tipo de datos. Ya, si usted ve en el tipo de datos, tenemos un despliegue. Este despliegue es lo que nos permite verificar qué tipo de dato corresponde. Si es un texto largo, un número grande, fecha, hora extendida, moneda, objetivo, etcétera. A comparación de MySQL que nosotros vamos a utilizar, ahí ya se venían definidas como tipos de varchar, int, float, etcétera. Pero aquí es más fácil y se nos complica un poco más porque solo tenemos este tipo de datos que seleccionan, que tenemos en la barra de selección. Entonces, no es un texto largo o es un número grande. Entonces, aquí lo voy yo a identificar. Ya miren, también hay fecha y hora extendida, moneda, autonumeración, sí o no, hipervínculo, etcétera. Entonces, yo voy a realizar como autonumeración. ¿Por qué autonumeración? Porque yo quiero que sea una numeración única y cada vez que yo ingrese ese ID de estudiante me bote un número diferente al que ya se encuentra. Entonces, por ejemplo, yo pongo
Mi invento, Pepito será el uno, sigo marcando Marco, Juan, etcétera, y va a dar 2, 3, o sea, autonumeración. Y no se va a repetir ese código que existe, por eso lo voy a marcar como autonumeración, ¿ya? Con este tipo de dato, yo garantizo que el ID de estudiante no se vuelva a repetir, ¿ya? Entonces yo le voy a poner otro elemento como nombre, ¿ya? Y este nombre le voy a poner justamente como texto corto, porque como texto corto, ¿ya? ¿Por qué? Es porque en las propiedades del campo, ¿ya? Yo puedo y me permite establecer algunos tamaños de cada campo. Entonces, en este texto corto ya es el número, digamos, más pequeño que puedo yo obtener para poder ingresar este elemento. En este caso, si ustedes le ven, son 255. Supuestamente es lo más pequeño, ¿no? Sin embargo, yo por eso le denomino como un texto corto, ¿ya? Ahora voy a igual a otro elemento como apellido y apellido también le voy a utilizar como tipo de texto corto. Ya, miren ahí me sale, permite longitud cero, sí, requiere, ¿no? Comprensión única y igual tamaño de campo 255. Ya, mi otro campo voy a poner como dirección. Aquí no texto corto porque no todas las direcciones son cortas. También existen direcciones muy largas. Entonces voy al texto largo. Si ustedes ven acá, ya no hay un formato o no hay un tamaño de campo adecuado. En este nosotros eliminamos, es decir, ya no puede llegarse hasta 255 caracteres como mencionaba en texto corto. Acá me dice, no hay un límite para que tú lo hagas. Ya, ahora voy a pedir un nuevo campo que es teléfono, ¿ya? Entonces, si yo, el teléfono lo más obvio y garantizado es mandarle como número, porque es un número, obvio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? En algunos casos, ya, suele dar error esta variación. Entonces, lo preferible le voy a mandar como texto corto, ¿ya? Y en, ya en este caso, yo le voy a mandar que no sea de 255 como es los demás que hemos dejado. Es aquí en el tamaño del campo, yo máximo le voy a decir que sea 10 porque un número telefónico tiene 10 y el convencional tiene 7 y se lo marcan por celular 9. Entonces no sobrepasa a ello, ¿ya? Entonces aquí yo voy a marcar esta limitación que sea solo hasta 10 dígitos, ¿ya? Hasta ahí, está ahí. Y ahorita voy a, por último, a tener un campo que se llama edad. Y obviamente sí, el tipo de dato, edad sí sería numérico, porque ya, miren, si ustedes obviamente no pueden aquí hacer nada y ponerle otro tipo de dato. ¿Por qué? Porque edad no va a llevar, no va a ser acompañado de otro carácter especial. Ahora, si ustedes se dan cuenta en el tamaño de largo, miren, dice en tamaño entero largo. Ya, entonces, este de aquí yo le puedo modificar, ¿ya? Y le puedo modificar a solo entero. ¿Por qué? Porque una edad no lleva decimal. Miren, ahí tenemos decimal, doblab, ID, entero largo, simple. No, solo es entero porque máximo llevará dos números la edad, 22, 24. Nadie, creo, a lo mucho hay hoy en día que llegue a los 101, ¿no? Pero entonces solo le voy a mandar como tamaño del campo entero. Nada más, no entero largo, porque vuelvo, repito, no voy a necesitar más de dos cifras.
Ya, ahora, como nosotros hacíamos en clase, en cada tabla yo tengo que tener mi clave principal o mi primary case, la que marque, ¿no es cierto? La que me dé realce, la que va a estar conectada, la que va a buscar la información, va a ser la pieza clave para hacerlo. Entonces, en este caso, ¿cuál sería mi clave principal? En este caso sería el ID estudiante, ¿ya? Entonces lo selecciono y para establecer como clave principal, miren, justo donde dice clave principal, y ya me va a aparecer con la llavecita que vimos en clase como clave primaria, ¿ya? Ahora, a esta tabla yo ya le voy a guardar, voy a poner clic derecho, guardar, y miren, el nombre, y este caso el nombre de la tabla se va a llamar estudiante. Estudiantes, aceptar. Y miren, perfectamente se me va a cambiar el nombre de la tabla. Miren, ya no dice tabla 1, sino estudiante. Y si ustedes ven a su lado izquierdo, tengo las tablas correspondientes, ¿no es cierto? En este caso sería la de estudiante, que es la primera que yo tengo. ¿Ya? Pues hasta ahí. Así puedo agregar más campos hasta que los campos que sean necesarios y otras tablas. Entonces, ahora voy a verificar y ver esa tabla. Miren, ya que yo hice. ¿Qué pasa? Aquí ya me da para poder yo realizar los campos o poner los campos adecuados, llenar estos elementos que yo puse. Entonces vamos a hacerlo, ¿ya? En el número o en el ID estudiante, recuerden que yo no tengo que hacer nada porque es automático, o viene por sí solo. Entonces voy a llenar nombre, entonces voy a hacer, miren, y se dan cuenta por sí solo marco el 1. Entonces nombre Sharon, apellido, voy llenando los campos, entonces voy poniendo, ya si es que aquí le puedo poner una dirección corta o larga, dependiendo, ya entonces aquí lo voy a llenar de esta manera. Miren, si se dan cuenta, si yo quiero sobrepasar otro número, no me va a dejar llenar. ¿Por qué? Porque yo le puse exclusivamente que el campo solo sea de 10 dígitos, no más allá de eso. Entonces quiero sobrepasarme y miren, va a darles el sonidito de que, hey, no te puedo llenar y no se va a llenar. ¿Ya? ¿Ya? Listo, haga clic para agregar, ¿ya? Entonces aquí vamos, primero voy llenando uno por uno, ¿ya? Ahora voy a seguir llenando la otra fila, mire, y sigue marcándose el registro, ¿ya? Entonces voy a llenar acá este registro. ¿Ya? Miren, entonces hasta ahí. Puedo seguir llenando todos los registros que yo quiera. Ahora, si yo le cierro, ¿ya? Si yo cierro esta tablita, ¿ya? Ya automáticamente tiene que haberse guardado. Entonces, cierro la tablita que tengo ahí. Voy nuevamente a la tabla de estudiantes, pongo abrir o y miren, y me dan ya los datos o los registros que yo ingresé. Y si yo quiero modificar, ya, igual no me va a dejar, o sea, no puedo dejar los campos blancos, ¿no? Porque si yo quiero dejar así, miren, voy a cerrar, ya, no sé, no, sí se me hizo el cambio, no me deja, ya. Entonces, hay campos, por ejemplo, que son obligatorios y que no les van a permitir dejarlos en blanco como en esta ocasión, en este sí, porque no es un espacio obligatorio, ¿ya? Entonces, ahora puedo también ir a la vista de diseño para verificar su estructura y miren, a la parte como principal, ¿no es cierto? Donde comenzamos para agregar otro elemento, otra clase y seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces, así yo puedo seguir modificando mis tablas, ¿ya?
Entonces, esta sería nuestra primera base de datos, como quien dice, nuestra primera tablita. Ahora vamos a crear otra tabla para poder relacionar o hacer la relación, ¿ya? Ya, así yo hago unas tablas sencillas. Ahora voy a crear otra tabla para poder hacer la relación de esas tablas. ¿Cómo hago las tablas? Voy nuevamente a crear tabla, ¿ya? Ay, perdón, crear tabla. Y miren, nuevamente me sale ya otra vez la forma para seleccionar los tipos de datos y etcétera que nosotros queremos hacerlo, ¿ya? Ahora, entonces, voy a trabajar de esta forma. Voy a hacer otra tabla donde existe aquí, por ejemplo, ahí. Entonces, crear, voy a hacer una tabla. Ya, voy a eliminar este campo. Ah, no, ok. Estoy aquí en tabla 1. Lista de diseño. Esta tabla se va a llamar, no sé, me invento, profesor. Ya, entonces miren, profesores, y ahí sí, ya puedo relacionar, hacer la relación, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner como ID profesor, ¿ya? ID profesor. Voy a mandarlo como autonumeración en ID para no tener ningún problema. Voy a mandarle como otro campo que se llame nombre, como texto corto, apellido, como tipo de dato de texto corto, ¿ya? Voy a mandarle otro elemento tal vez que se llame fecha de nacimiento. Y aquí recuerden que sí tenemos la parte de fecha de nacimiento, ¿no? Entonces vamos y le voy a poner como, como texto corto, pero voy a modificarlo acá, ¿ya? O lo puedo poner como fecha y hora. ¿Ya? Entonces, miren, en los formatos ustedes pueden hacer los cambios, como miren, aquí pueden coger el formato que ustedes quieran, que salga, por ejemplo, solo en números o con letras, exclusivamente como ustedes gusten. Entonces, por ejemplo, yo voy a ponerle este formato, formato general, ¿ya? Que vaya con ese formato general, ¿ya? O la fecha larga, o la fecha que selecciona los días y los meses. Es depende como ustedes gusten. Y el último elemento que yo voy a añadir es teléfono, ¿no? Entonces, como texto corto, pero aquí recuerden, le voy a hacer igual el formato como 10, nada más, ¿ya? Igual que el otro. Ahora, para todo esto, ustedes saben que tengo que realizar la primary key. Entonces, ¿cuál es la que va a identificar? Obviamente, la ID de profesor. Como ya la primera tabla lo puse en el primer campo, por eso está como si ya seleccionada la clave principal. Miren, pero ahí le puedo quitar y nuevamente agregar a este campo la clave principal. ¿Ya? Listo. Ahora la tabla, como ustedes ven, ya se llama profesores y estudiantes, ¿no es cierto? Ya tengo la tabla estudiantes y profesores. Ahora, entonces voy a ver.
¿no es cierto? Deseas guardar ahora, voy a guardar. Y miren, tengo ya nuevamente para escribir, entonces ahora voy a hacer igual con dos, rapidito, dos, dos datos. Entonces, no sé, por ejemplo, Luis López, ya, fecha de nacimiento. Miren, me da un formato y existe ese formato, miren, ya. Entonces, ustedes tienen que verificar eso y acá voy a poner otro, ya, ya. Y acá igual voy a poner, no sé, ya, miren, tiene el mismo formato, viene a contribuirse el mismo formato. Ya, y voy a dejarle solo en dos, voy a llenar solo dos. Ahora, y miren, claro, tendrán en cuenta que el ID profesor, como también lo puse automático, ¿no es cierto? Ya va a ser igual automático, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a poner cerrar, ¿ya? Y listo. Y ya tengo tanto los registros y de cada uno de estudiantes y de profesor. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a relacionar, ¿ya? Claro que puedo agregar otra tabla, pero no voy a hacer eso. Lo que yo quiero es llegar a la relación, cómo hacer la relación de estas dos tablas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para hacer la relación? Entonces voy a herramientas de base de datos, ¿ya? Voy a la parte que dice clarito relaciones, ¿ya? Y miren, me salen las tablas donde, las tablas que yo quiero hacer las relaciones. En este caso voy a hacer en esas dos tablas. Entonces, selecciono estas dos tablas porque son esas dos tablas con las que yo quiero hacer la relación. Si hubiera tres, las tres y solo depende con la que va a ser la relación. Entonces, doy a agregar y miren, ya me salen las dos tablitas, tanto la de estudiante como la de profesor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago con esta vista gráfica? Lo primero, ya, la relación ustedes ya vimos y saben que nosotros tenemos que relacionarnos siempre y exclusivamente con las primary kids, sino que se relacione dependiendo, ¿ya? O adecuando a lo que yo necesito. Por ejemplo, esta vendría a ser, a ver, ustedes, vendría a ser una relación uno a varios, uno a uno o varios a varios. Entonces, todo eso, lo que hablamos hoy día, tengo que yo establecer aquí y decir, a ver, ¿qué quiero hacer? ¿Qué relación necesito yo hacer? ¿Ya? O que esta primary kid, ¿con qué relación realmente se proporciona o se pone o se conjuga con esta relación? ¿Ya? Entonces, para eso, ¿ya? Yo voy y hacer la relación. Por ejemplo, en este caso de profesor, yo voy a hacer la relación, ¿ya? ¿No es cierto? Tengo que hacer la relación con algún campo de estudiantes o viceversa. ¿Cómo haría yo eso? Entonces, primero los identifico, ¿no es cierto? La, ¿Cuál sería la tabla o el elemento con el cual yo voy a relacionar y verificar que todo esté correctamente? Entonces, voy, ¿ya? Y yo voy a decir la tabla profesor, ¿no es cierto? Se puede relacionar con el ID alumno, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo sí puedo decir que el ID estudiante se puede conjugar con el ID profesor, o sea, entre primary kids, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago esto? Yo selecciono, ¿ya? Lo que yo quiera unir, donde
el profesor puede tener a varios estudiantes, ¿sí o no? Entonces voy a exigir la integridad relacional, autorizar la cascada y eliminar la cascada. Entonces voy a hacer creación. A ver, entonces voy a hacer la creación y miren, me da la creación ya, en este caso de 1 a 1, no de 1 a varios, porque si yo hubiera, si sería de 1 a varios, me saldría como lo vimos en clase, ¿no? Y aquí mismo me dice, es una relación de 1 a 1. Y ahí ya está elaborado nuestra relación, ¿ya? Entonces, miren, ya tengo hecha la relación. Voy a la parte del inicio, ay, perdón, a las herramientas, ya, justamente a la parte de diseño y verifico dónde está. Déjenme ver. Ya, hoy no sé dónde sale. ¿Qué pasa? Se me cerró la relación. A ver. Déjenme ver. Ah, ya, aquí está. Miren, entonces puedo cerrar, ya, guardar los cambios de relación. Sí, nuevamente voy a herramientas de base de datos y relación. Y miren, efectivamente se me creó mi relación donde dice que hay una relación 1 a 1. Así de fácil, ya, es como yo tengo que trabajar creando las tablas y la relación, viendo si es una relación 1 a 1, una relación 1 a varias, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí espero que esté entendido, chicos, la creación, ¿ya? De las tablas, los campos y cómo realizar la relación que acabamos de hacer. Cualquier duda, ya saben, chicos, pueden con mucho gusto escribirme para solventar las dudas. A continuación, voy a subirles otro video, ya igual cortito, y luego sí les subiré la tarea, por favor.